Muy bien. Buenas tardes a todos. Sinceramente, estamos muy contentos de verlos a todos acá. Realmente es un gusto. Esto representa la calidad humana que ustedes reconocen en Horacio Reutemann. Voy a comenzar dándole la palabra a nuestro decano, a Leandro Vergara, y que quiere decir algunas palabras y entregarle un reconocimiento al profesor también. Así que, Leandro, cuando vos gustes. Bueno, muchas gracias. Siempre, bueno, este es el privilegio de tener la suerte de ser decano y coincidir con algunos acontecimientos de relevancia como esta. Por supuesto que para mí es un honor enorme tomar la palabra en este homenaje a una figura, bueno, señera del derecho argentino e iberoamericano, el doctor Horacio Reutemann. El doctor Reutemann ha sabido construir una trayectoria que no solo se distingue por su extensión, sino también por su profundidad, impacto y su compromiso con los valores más altos del saber jurídico y de la función pública. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, desde los primeros años de su carrera mostró una vocación inquebrantable por la excelencia y la mejora constante, perfeccionándose en instituciones de renombre como la Universidad de Harvard, donde participó en el prestigioso Program of Instruction for Lawyers. A lo largo de su vida ha desempeñado funciones públicas de máxima responsabilidad, como fiscal de Estado de la provincia de Córdoba, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Desde allí no solo aportó su conocimiento jurídico, sino que encarnó los principios de independencia, equidad al servicio del bien común. En el ejercicio profesional, el doctor Reutemann ha sido parte del estudio jurídico familiar Reutemann Abogados, con raíces que se remontan a 1930. Su compromiso ético lo llevó también a formar parte del Tribunal de Ética de la Comunidad Judía Argentina, reforzando así su vocación humanista y plural. Su dimensión internacional merece una mención especial. Como juez árbitro en la Cámara de Comercio Internacional de París y como fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal, su palabra ha tenido eco y autoridad en foros jurídicos de América y Europa. Su participación en proyectos internacionales, como el proyecto Alpha Securus de la Comunidad Económica Europea, lo consagran como un puente entre las culturas jurídicas. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones que testimonian la huella indeleble de su paso, entre ellas el Premio Justicia de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, el Premio CONEX de Humanidades, el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Rosario y el nombramiento como profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que es imposible resumir su labor académica en pocas palabras. Por supuesto que ha sido miembro de la Academia Nacional de Córdoba, la prestigiosa Academia Nacional de Córdoba, y ha contribuido a la formación de muchas generaciones de juristas, como profesor visitante honorario en universidades de Colombia, Perú, Argentina, etc. Su pluma ha dejado más de 150 artículos en revistas jurídicas nacionales e internacionales y su vasta biografía incluye obras fundamentales, menciono solamente Estudios para una nueva época y el seguro de responsabilidad civil. Menciono responsabilidad civil porque, bueno, es la disciplina en la cual me manejo en derecho de obligaciones. En cada espacio que ha ocupado como docente, juez, árbitro, académico y ciudadano, el doctor Reutemann ha sembrado conocimiento, ética y vocación de servicio. Y en eso, en un mundo que tanto necesita referentes, es un legado invaluable. Hoy lo reconocemos, sí, pero también lo celebramos, porque su ejemplo no pertenece solo al pasado, sino en realidad al porvenir. Gracias, Horacio, de verdad, por tu trayectoria, gracias por tu magisterio, gracias por mostrarnos con hechos y no solo con palabras que el derecho bien entendido puede ser el camino de sabiduría, justicia y humanidad. De verdad, lo digo en serio, es un alto honor. Las palabras vieron que tienen algo performativo. Cuando uno dice las palabras, tienden a modificar un poco las cosas. Yo espero que estas palabras, el reconocimiento, esta facultad, bueno, sirvan como una muestra de verdad de cariño y que tu ejemplo para nosotros es muy importante y para todos los cultores del derecho, ya veo acá, comercial, constitucional, administrativo,
Veo algunos referentes, algunos de derecho privado, así que todos derecho. Bueno, y quiero aprovechar esta ocasión, si te parece bien, para hacerte entrega, Horacio, de un reconocimiento, como un recuerdo de nuestra facultad, para ti, y una medalla de la facultad con un orfebre. Muchas gracias, Leandro, por tus palabras, son muy sentidas y creo que son bien recibidas. Vuelvo a decir muy buenas tardes a todos los presentes, bienvenidos a este merecido homenaje que mi cátedra decidió llevar adelante al querido profesor Reutemann por su trayectoria académica. Bienvenida a la familia Reutemann, bienvenida a Susana, gran compañera de este gran hombre. Nuestro agradecimiento en la persona del señor decano a esta Facultad de Derecho, casa de estudios de muchos de los aquí presentes, por haber adherido y haberse puesto a disposición para que este momento tan importante haya sucedido. Nuestro agradecimiento a los profesores disertantes de hoy, amigos de Horacio, sin dudarlo aceptaron acompañar este momento. Nuestro agradecimiento a Bodegas Bianchi, que a la sola sugerencia nuestra, sin condiciones, quiso acompañarnos. Y, por supuesto, mi reconocimiento como titular a la labor de los integrantes de la Comisión de Homenaje y a las cátedras de esta facultad que han querido ser parte de las adhesiones. A los benefactores, que son muchos y cuya ayuda fue muy importante. Al Departamento Económico y Empresarial de esta facultad, al profesor Héctor Chomer en particular, a todos ustedes, connacionales y extranjeros, que se han venido, que ya los veo por allí, que se han venido aquí para engrandecer esta celebración. Quiero ahora enterarlos de las adhesiones recibidas por esta cátedra, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Presidencia, del doctor Rosati, donde dice que por razones de agenda no puede estar presente, pero que hace propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo y expresarle mi adhesión a este reconocimiento que es el que se le hace al doctor Reutemann por su extensa carrera. De la Academia Nacional de Derecho, firmada por su presidente, el doctor Alberto Bianchi, donde también reconoce los aciertos y la calidad académica de Horacio y también hace referencia a un sutil y refinado humor que todos valoramos y todos conocemos. También hemos recibido de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en la persona de su flamante presidenta, Marcela Aspel, donde también hace una extensa referencia a los méritos y a los antecedentes de Horacio, y también dice algo muy lindo que se refiere al saludo a mi queridísima Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, entrañable espacio donde me gradué. Y también al profesor emérito, doctor Horacio Reutemann, y Susana Ángela Gel de Reutemann, a quienes abrazo con invariable afecto. Del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, con la firma de su flamante también presidenta Rosalía Silvestre, que habla de que será un verdadero honor acompañar a tan distinguido colega y amigo en este justo homenaje que efectuará la cátedra de su titularidad. Estoy resumiendo, por supuesto, porque mucho más y muchos elogios se dicen acá. Del Colegio de Abogados de Córdoba, firmado por Eduardo Vitar, su presidente, saluda y respeta y admira al notable y vasto desempeño de este profesor. A la Facultad de Derecho, a la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho, firmado por su vicedecano Edgar García Chiple, también adhería al merecido homenaje que su cátedra realiza en reconocimiento a la destacada trayectoria, la labor académica, profesional, de vital importancia,
enseñanza y la formación de nuevas generaciones de juristas. También de la Universidad Nacional de Tucumán, firmado por la doctora Falú, decana, manifestar la adhesión de esta unidad académica al acto homenaje al profesor Reutemann. Este está dirigida al decano Vergara. Después al Pro-Rectorado de Fortalecimiento Institucional, también una extensa carta de reconocimiento firmada por Yancy Ferreira. Hemos recibido también algunas adhesiones de Jacques Pellerin, abogado de Francia, que se excusa, con gran placer estar de este acto, pero se excusa de sentirse imposibilitado de participar del homenaje de mi amigo Horacio Reutemann. Del profesor Nicholas Phillips, primer presidente de la Corte Suprema de Inglaterra, también referido a que no era posible venir, pero manda los saludos, calurosos saludos. De Antonio Guardiola Lozano, de la Facultad de Ciencias del Seguro, Jurídicas y de la Empresa de la Universidad Pontificia de Salamanca. Agradece profundamente la invitación. Son muchas las maneras y las formas de referirse a una persona. En nuestro entorno abogadil nos conocen a través de los currículum vitae, frondosos relatos de títulos, diplomas, reconocimientos y trabajos de la especialidad. Leandro Vergara ha hecho referencia con lindas palabras a todos estos antecedentes, aparte de los antecedentes de Horacio. El hombre común, cuando oye todo esto, no nosotros los abogados, pero olvida en pocos minutos todo lo que se le cuenta, pero con gran respeto ante la magnitud de lo escuchado. Yo quiero referirme al hombre de carne y hueso, al ciudadano republicano de amplia cultura y bonomía invariable, a quien está cerca de todos nosotros. Uno de los aspectos poco conocidos de Horacio es su beta artística. Horacio es escultor y fanático del arte, la música, la historia. Conoce mucho sobre religiones y como toda persona culta le encanta viajar y ganar un amigo en cada ciudad que visita. ¿Sí o no? Es además hombre de fino humor. Yo diría para los más mayores un humor verdagueriano. Los chicos no van a saber qué es, pero es un humor verdagueriano. Y esto lo expresa y lo sintetiza en su diccionario del abogado exquisito, que realmente es una obra que vale la pena leer porque es maravillosa. Siempre atento a brindar un consejo, ayudar a una toma de decisión difícil, aportar su experiencia con humildad y como pidiendo permiso. Me consta, como presidente de Profesores Republicanos, siempre recibo de él el consejo sano, la salida siempre del problema, todo con gran humildad y cortesía. Me has ayudado a resolver más de un tema conflictivo, esto es verdad. Más que profesor, Horacio es un maestro. Sus lecciones a los jóvenes son lecciones de vida. Qué importante es hoy un compromiso como el de Horacio con los educandos ante el difícil momento que atraviesa la juventud. Me consta además porque lo he oído de sus hijos. Sos para Marcela y para Ezequiel un apoyo de gran importancia en sus vidas. Lo fuiste y lo sos y lo vas a hacer. Tus nietos, algunos de ellos aquí, creo que van a estar acá, también así lo sienten. Este es el ciudadano que quería acercarles. Este es el Horacio Reutemann que quería. Alguien afirmó alguna vez que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y ella es Susana. A ambos los homenajeamos hoy, a Susana y a Horacio. Y queremos hacerle un humilde presente a Susana, que es este ramo de flores que de alguna manera Vivian Cruz, nuestra coordinadora general de cátedra, le va a entregar. Querido Horacio, quizás nunca como ahora nuestra patria necesita maestros como vos. Nuestro futuro dependerá de la justa elección que sepamos hacer entre el temor y la esperanza,
el acierto y el error, la aventura y el riesgo. El populismo cala hondo, Horacio, manipula, pretende una sociedad sin disensos, sin pluralidad. Está llamado a seguir defendiendo la justicia, que no es caridad. Para construir una república hace falta virtud y amor por el bien común, dos cualidades que marcan tu personalidad. Gracias por permitirnos homenajear. Y ahora que hable el jefe. ¿Quién va a ser si no? Estimados miembros de la Facultad de Derecho, invitados, colegas y amigos, hoy me encuentro realmente conmovido y agradecido por este homenaje. Es un honor recibir este reconocimiento y compartirlo con ustedes, quienes han sido también parte en mi camino. Esta mañana, Ángel Rojo Fernández Río, que muchos conocemos y frecuentamos, el gran mercantilista español, profesor de la Complutense, llamó para saludarme, pues era obvio que no podía venir. Antes de escucharlo le dije, ¿qué me dices de este acto de vanidad al haber aceptado este acto en vida? Y me contestó, has hecho muy bien. Aquí en nuestra Real Academia de Derecho y Jurisprudencia hay una tradición, que tan pronto fallece un académico se hace una suerte de funeral donde un miembro lee la necrológica y luego un hijo tiene que responder. Y en general los hijos respondiendo por los padres, aún en el caso de grandes juristas, son un espanto. De otra parte, les digo yo a ustedes que no me lo quería perder. Quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a la cátedra del doctor Mizrahi, que ha sido fundamental en la organización, y a las demás cátedras que han adherido, y al Departamento de Derecho Económico de la Facultad, y por supuesto a las autoridades de la Facultad. El compromiso de estas cátedras con la educación me consta porque he trabajado durante estos años con ellos, así como todos los miembros de su cátedra en particular, han dejado una huella imborrable en la formación de varias cohortes de estudiantes. Quiero extender mi gratitud a las personalidades que hoy nos acompañan en representación de diversas instituciones, no la voy a nombrar porque si no voy a cometer el error de omitir alguno, pero la presencia de ustedes resalta la importancia de la colaboración y el compromiso que todos compartimos por el avance de la justicia y del derecho. Y agradezco también a la Facultad y en especial a su decano por hacer entrega de este reconocimiento, que es un honor que valoro inmensamente y que motiva a seguir contribuyendo al desarrollo académico y profesional de nuestra disciplina. Los títulos honoríficos, inclusive los honoris causa, se otorgan a personas que han cumplido un ciclo, es decir, quienes tienen pasaporte y visa de salida. En esta vida, cuando se está próximo a la octava década, hay quienes piensan que se tienen más recuerdos que proyectos, que el cuerpo no responde, incluso que el sexo deja de ser un pecado para transformarse en un milagro. El carácter de visitante hoy, que de alguna manera me están reconociendo, supone que todavía se puede seguir ofreciendo actividad docente, como durante tantos años lo hice con esta facultad, como jurado de tesis, tribunal de concurso, o dando clases en los más variados cursos y maestrías. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta que han sido 59 años de actividad universitaria intensa. Ustedes lo han recordado. Pero lo que casi nadie sabe, incluso mi familia, es cuál fue mi ambición en los años juveniles y cuál fue la razón de mi entrega definitiva al derecho. Y se los voy a contar. Voy a tomar un minuto para contarla. Desde mis primeros pasos en la primaria, la secundaria, hasta llegar a la universidad, tuve la fortuna de estudiar, preparando los deberes, las materias y posteriormente los exámenes en la universidad,
en un lugar del ámbito familiar que se convirtió en un refugio, que era la biblioteca familiar. Permítanme describirles brevemente ese espacio que ha sido crucial en mi vida y en mi desarrollo. La biblioteca de mi padre, un apasionado de la literatura, contenía los clásicos alemanes, los franceses y los italianos, que me enseñaron sobre la profundidad del pensamiento y la riqueza de la palabra. Y en el ala de mi madre, egresada de Filosofía y Letras de esta Universidad de Buenos Aires, encontré una colección de obras de autores españoles y latinoamericanos de aquella época, así como la de poetas argentinos más significativos. En el centro de todo eso estaba la historia de la literatura argentina de Ricardo Rojas, que hasta el día de hoy es una guía inestimable y que me acompañó en mi etapa de formación. Comencé admirando esos libros por sus lomos, cuidadosamente encuadernados como se estilaba en aquellos tiempos. Los ordenaba por autor, por tamaño, por su origen y me fui introduciendo en ellos. La lectura sin orden, pero seleccionando lo que según las épocas correspondía a mi edad, me hizo un apasionado de la lectura. Ficción, ensayo, poesía, devoraba todo lo que podía abarcar. He construido una biblioteca más nutrida que aquella todavía, pero la extraño sentimentalmente por todo lo que significó en mi vida. De los autores que me marcaron, dos fueron cruciales. Stefan Zweig, con sus novelas cortas, las biografías célebres y sobre todo El mundo de ayer, la autobiografía póstuma publicada luego de suicidarse en Petrópolis. Y el otro, André Maurois, también de las biografías de personajes increíbles como Napoleón, Chateaubriand, Disraeli y su propia autobiografía que era Una vida de novela. Cuando terminé la escuela secundaria, por un año ganado por haber rendido libre, tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos en un programa de estos de intercambio y el privilegio de vivir en un lejano lugar del Medio Oeste, en un lugar donde nadie hablaba castellano y no encontré durante todo el año que estuve residiendo allí una sola persona que hablara castellano. Fue un año crucial en mi vida, la marcha sobre Washington de Martin Luther King, la llegada de los Beatles, la aparición de los Rolling Stones, el ocaso de Bill Haley y sus cometas, que había sido el que desarrolló el rock and roll. Y así, el asesinato de Kennedy en noviembre de ese año, el trasvaso del orden constitucional sin mayores fricciones, la aparición de los primeros hippies, que fue el anticipo de lo que tiempo después sería Woodstock. Descubrí con un profesor de lengua inglesa cómo se redactaba un ensayo y me enseñó fundamentalmente algo que me sigue hasta hoy, cómo se hace una cita y cómo se debe intercalar los textos al pie de página y no abrumar al lector en la redacción de la parte de arriba. Acuérdense que en una época teníamos que medir los espacios para que la cita entrara, hoy lo hace automáticamente la computadora. Descubrí a Arthur Miller, que ya era famoso en ese momento por la muerte de un viajante, con esa obra extraordinaria que ese año se estrenó, que fue Después de la caída, que era la tormentosa relación que él tenía con Marilyn Monroe y que todavía sigue siendo una obra célebre. Lo más importante de ese año fue las enseñanzas de Mr. Robinson sobre cómo redactar un ensayo y cómo hacer una cita al pie de cada página. Regresé a la universidad en el año 64 y continué los estudios que ya había empezado de Derecho, con la suerte variada que tenemos todos los estudiantes. Esta ambición literaria que yo tenía en aquella época me llevó con 4 amigos que cursábamos simultáneamente en la Facultad de Filosofía. Cursábamos en Filosofía Filosofía y Letras, porque había 2 grandes profesores de filosofía, uno de filosofía y otro de literatura argentina, que era Noé Gitric, al que he encontrado recientemente en una de las exposiciones de Casa Foa. Fue un grato reencuentro. Y entonces decidimos fundar una revista literaria. Y esa revista literaria fue una de las experiencias importantes que tuve en mi vida,
La cuestión es que conseguimos los fondos, buscamos auspicios, canje con la imprenta, y todas esas cosas que se pueden lograr. Tuvimos financiado el primer número, y el primer número, entre los 4 amigos que teníamos, salió a la venta en junio del año 1966. Uno de los 4 socios que teníamos en esto, que era un joven, teníamos 20 años, ¿no? Que estudiaba la literatura francesa, había hecho un magnífico ensayo sobre Saint-Jean-Perse, viene un día desesperado a la reunión, el comité que teníamos, viene desesperado y nos dice: la revista tiene que salir de circulación. Han derrocado al presidente de la República, el interventor en Córdoba es tío mío, y yo no quiero tener conflicto con el poder. No había absolutamente ninguna cuestión política ni ningún conflicto. Así fue como, respetando la decisión del amigo, retiramos los 500 números que teníamos de la circulación. Se habían vendido algunos y esperábamos que con el fruto de la venta de esto financiar el segundo número. La cuestión es que la revista dejó de circular vendida, la distribuíamos y fue el pasaporte con el cual nos presentamos en los ámbitos más diversos en el país y en el extranjero. A fin de ese año, ustedes recordarán, hubo una huelga universitaria muy grave, se cerró la universidad y mis padres, para aprovechar el tiempo, me mandaron a París. Y en París tuve de nuevo la revista en la mano, por supuesto, y todos estos antecedentes que les contaba, más algunas cartas de recomendación. Tuve una experiencia que yo digo es la más edificante de mi vida. Me entrevisté y varias veces me recibió a Miguel Ángel Asturias, que todavía no era premio Nobel, que era el embajador de Guatemala en Francia. Me encontré varias veces con Luis Aragón, que era el secretario general del Partido Socialista y que fue el promotor luego para que Mitterrand llegara a ser presidente de la República. Todos ellos tengo libros dedicados, varios. Emil Rodríguez Monegal, el director de Mundo Nuevo, una revista que era señera en Latinoamérica, y en donde se publicó el primer capítulo de 100 años de soledad, cuando todavía a García Márquez no lo conocía nadie. Me recibió, me ayudó en las dificultades que uno tiene siendo joven, y al final terminé publicando en esa revista en Francia una nota que recuerdo con mucho afecto. El contacto con los artistas cinéticos fue parte de mi vida de todos los días, y los jueves por la tarde, Emilio Petoruti, a quien había yo entrevistado para la revista y para otras cosas en el año anterior, me recibía en su casa, me ofrecía una cena, porque los fondos eran un poco escasos, entonces si se almorzaba no se cenaba, o si se compraba un libro no había para poder satisfacer la cena. Entre todo eso, un conocido circunstancial, conociendo todo esto, me presentó a quien hacía en la RTF, en la radiodifusión francesa, las emisiones de Francia hacia el exterior en castellano. Y me invitaron, en medio de todo eso, a que hiciera 2 crónicas. Hice 2, una sobre la exposición más importante de Picasso que se recuerda en historia, que se hizo en el Gran Palais y Petit Palais, que André Malraux fue el que la organizó, y otra sobre Pierre Bonnard. Y me traje las cintas, por supuesto, para poder exhibirlas. Y finalmente, un día, ya próximo a volver, venía caminando por la Rue de Saint-Père. En el número 61 funciona históricamente, y sigue funcionando hasta el día de hoy, la editorial Grasset. Tapizado en la vidriera de la editorial estaba un libro que se había publicado en esos días, que yo no conocía, que se llama Carta abierta a un joven hombre, de André Maurois. André Maurois era el presidente de la Academia Francesa. Y era uno de los lectores, de los autores que yo había leído con devoción, como les conté antes, en esa biblioteca de mis padres. Imagínense, un chico de 20 años entra a la editorial y compra el libro y le dice: yo quiero conocer a André Maurois. No, imposible, dice. Ni a los grandes autores ni a los grandes comentaristas le damos ni la dirección ni el teléfono. Pero, no sé si mi euforia, lo que yo le expliqué, no recuerdo bien el tono de la conversación, sacó una hoja de papel
y una lapicera y me dijo, si usted le quiere escribir una carta, acá lo puede hacer. Bueno, con el libro en la mano, que significaba no cenar esa noche, y una carta que dudé cómo escribirla, la escribí en inglés porque dije, con mi francés, que recién estamos terminando los cursos de la Alianza, va a haber errores. De manera que escribí la carta en inglés, le dije lo que conocía, lo que había leído de su acompañamiento al general de Gaulle en Inglaterra, etc. Y al día siguiente, o a los 2 días, me llega al lugar donde residía un neumático. Ustedes saben lo que es el neumático, es una interconexión que hay entre todas las estafetas y las agencias de correo en París, en la cual se despacha una carta y llega. Acá he visto en varios, en el diario La Prensa, existe este sistema de comunicación entre los distintos pisos por esta forma. Entonces llega una carta arrollada en un neumático que la entregan en un canuto redondo, y abro la carta y me dice, lo espero el jueves para recibirlo en mi casa en el Gis-sur-Seine. Por supuesto que no dudé en aceptar esa invitación, y allí partí, que fue una de las entrevistas más importantes que he tenido en mi vida y que se tradujo en notas que publiqué, porque felizmente yo tenía acceso a los diarios en Córdoba por distintas vinculaciones familiares. Mi padre era síndico de un diario vespertino que existía en ese momento, de manera que pude transcribir parte de todas esas experiencias. Regreso a Córdoba, cuando abren la universidad, retomo los estudios con las cintas en la mano, me presento en Radio Universidad y las escuchan, y la directora de programación, me acuerdo de una señora de apellido Rojo, me dice, está contratado. Y a los 2 días o 3 empecé con un programa literario que se llamaba Córdoba en el arte y las letras, que fue desde marzo hasta no me acuerdo en qué momento. Lo cierto es que yo hacía crónicas de libros, de las exposiciones de arte, hacía transcripciones, reflexiones literarias. Y la editorial Jorge Álvarez, que fue una editorial de culto, como ustedes saben, acá en la Argentina, me mandaba, ubicada en esa época donde hoy están todas las editoriales jurídicas, en la calle Talcahuano. Yo vine acá, lo entrevisté a Jorge Álvarez y le ofrecí hacer las crónicas. Me mandaba todos los libros que publicaba, de manera que seleccionaba los más afines, entre ellos uno que se llamó Los que fueron a España. ¿Quiénes fueron a España? Había ido Hemingway, Malraux, John Dos Passos. Fue un libro que tuvo una trascendencia muy grande, y el director de la radio, que era una dependencia de la universidad, me llama un día en el mes de julio o agosto y me dice, mire, su programa y ese comentario es tendencioso. Le pregunté yo, ¿cuál es mi tendencia? No me contestó y me dijo, mire, por respeto a su padre y la amistad, porque era abogado, no lo vamos a sancionar, pero le quiero hacer saber que desde hoy en adelante va a ser censurado su programa. Yo bajé la cabeza, hablé con un famoso periodista que ustedes deben haber conocido, que era Sergio Villarroel, y me dijo, con estos tipos no vale la pena hacerse el héroe, porque todas las cosas terminan mal. La cuestión es que acepté la censura y en prácticamente 2 semanas presenté mi renuncia y nunca más. Volví a la biblioteca, esta de la que tanto les he hablado, miré un poco alrededor y dije, 1, 2, 3 advertencias, esto no puede tener un buen futuro. Y así es como decidí inclinarme, primero, terminar mis estudios. Había la amenaza del cierre de la universidad, 14 materias me faltaban, 1 por mes, en 14 meses, reduciendo el rendimiento en el promedio, que no fue excelente, como lo era en la primera parte. Me recibí de abogado
y cambié absolutamente la orientación de mi vida y de mis ilusiones. Esa fue la forma en que opté definitivamente por el derecho. Se atribuye a Rafael Alberti, que dedicó buena parte de su vida a la pintura, y en la que no era malo, que cuando escribió ese famoso poema A la pintura, dijo: ha muerto un pintor, ha nacido un poeta. Puedo parafrasearlo diciendo entonces: murió un escritor y nació un humilde obrero del derecho. Seguramente el mundo de la literatura no se perdió nada con esa muerte. Solo quiero destacar que me sirvieron esas enseñanzas de la vida literaria que nunca abandoné, pero que, como se dice ahora en materia informática, han estado presentes en los 58 años que siguieron hasta el día de hoy como una actualización en segundo plano. ¿En qué me sirvió todo esto para mi desarrollo en el campo del derecho? Las enseñanzas de Mr. Robinson en Estados Unidos sobre la estructura de un ensayo y las citas al pie de página las sigo practicando y manteniendo al día de hoy, aun cuando con la inteligencia artificial podemos obtener un mejor esquema y probablemente una mejor presentación de un trabajo. La lección de André Morvat en esa carta que le mandé la adopté como un estilo de vida para el resto de mi vida. Todas mis gestiones en la vida las hice solo. Y cuando alguien me abrió la puerta para acceder a alguna oficina pública o a algún personaje, el resultado no fue tan bueno como todas las que emprendí personalmente. Y finalmente, la formación que recibí de esos años tan intensivos en la vida literaria y del arte siempre me sirvieron para una reflexión más profunda sobre las cuestiones jurídicas que he abarcado en estos 59 años intensos de actividad. Lo que sucedió después es historia conocida. Ya han hecho referencias y tampoco me voy a referir a ello. Pero una última reflexión, un último comentario. De los muchos libros que he escrito, el que más satisfacciones que me ha dado, porque quienes lo tuvieron en sus manos es el único que leyeron íntegramente, es el Diccionario del Abogado Exquisito. Está por editarse una 5ª edición en Colombia y la 6ª aquí en Argentina. Son dos muestras de la influencia de la literatura en mis reflexiones jurídicas para que vayan, cuando ahora aparezca, directamente a comprarlo, ¿no? Para eso lo estoy anticipando. Les leo 5 voces. Significado. En derecho, el tenedor no es un cubierto. Auto no es un vehículo. Actor no tiene nada que ver con el teatro. Fallar no es cometer un error, salvo cuando nos resuelven en contra. Rebeldía no es un acto de sublevación. Mora no es una fruta. Reposición no es llenar la góndola del súper. Traslado no es una mudanza. Litis consorte no se relaciona con el matrimonio. Alzada no es una perra en celo ni una persona altamente excitada. Recurso no es disponibilidad monetaria. Y providencia no es una disposición divina. Soledad es el precio de ser completamente libre. Soltero, persona que puede subir o bajar de la cama por cualquiera de los dos lados. Sifón, juez al que lo aprietan un poquito y larga un chorro. Bígamo, hombre o mujer al que le gusta sufrir el doble. Parentesco por afinidad. En la relación de la suegra respecto al yerno, lo de la afinidad parece un chiste cordobés. Adán y Eva, en derecho de familia y en psicología, son considerados como el patrimonio más feliz de la historia, porque no tenían suegra o suegros, cuñada o cuñados, yernos ni nueras. Y finalmente, la nuestra, abogado, sujeto que argumenta razones para sustentarla sin razón. Segunda, ministro de una religión cuya única deidad es la justicia. Tercero, hombre que tiene un problema para cada solución. Paráfrasis de Jorge Luis Borges. 4, los hay de dos clases, los que conocen la ley y los que conocen al juez. 5,
señor que lucha contra otro por dinero. Sexto, esto nos va para todos, hombre que escribe un documento de 100 páginas y lo denomina síntesis. Finalmente, hoy, al estar aquí, siento que todos estos años de estudio, dedicación y amor por el conocimiento y dedicación a la universidad han dado sus frutos. Este homenaje no es solo un reconocimiento a mi trayectoria, sino también un tributo a la educación que he recibido y a las personas que han influido en mi vida. Gracias a todos por ser parte de este momento tan significativo. Espero seguir contribuyendo a mi facultad y seguir en esta que me recibe como visitante y a la formación de nuevas generaciones de profesionales del derecho. Muchas gracias. Magnífico Horacio, realmente es increíble. Todos los días aprendemos algo con él. Bueno, ahora vamos a darle entrada a los amigos de Horacio que han querido estar presentes con unas palabras sobre temas específicamente del derecho, y vamos a empezar con María Celia Marsili, después vamos a seguir con Alfredo Rovira, después con Roque Caivano y finalmente con Guevara. Y le vamos a agradecer al decano, sí, que lo vamos a liberar. Gracias. Bueno, muy bien. Yo me voy a sentar allí La para tribuna ver, es tuya. porque escuchando de costado me va a dar tortico y eso no sirve. Buenas tardes a todos los presentes. Ante todo, mi agradecimiento a las autoridades de la facultad y los organizadores de este merecido homenaje a Horacio por tenerme en cuenta para tomar parte de él. Después de lo que hemos escuchado, se darán cuenta ustedes de las dificultades que es elegir un tema, aunque sea un tema jurídico, exclusivamente ciñéndonos a lo jurídico, que tenga vinculación con el homenaje, dada la vastedad y diversidad de temas que son del interés de Horacio, aún en el ámbito estrictamente jurídico. No incorporemos lo demás. Bueno, después de muchas alternativas, resolví inclinarme por un tema de la teoría general de las sociedades, que me pareció compatible con la vasta mirada académica y doctrinaria de nuestro homenajeado. En parte voy a leer este trabajo muy sencillo, porque no quisiera excederme en el tiempo y así es más fácil, porque uno si no tiende a seguir hablando más de la cuenta. Muy bien, veamos entonces un poco qué es lo que pasa con la teoría general de las sociedades en nuestro medio. Nosotros contamos desde 1973, para las personas que aspiran a operar en forma organizada en actividades de intercambio de bienes y servicios, con la normativa contenida en la originalmente denominada Ley de Sociedades Comerciales, hoy Ley General de Sociedades. En el momento histórico en que se sancionó la ley, regían el Código Civil y el Código de Comercio, y a este último estaba incorporada por prescripción legal la que entonces se llamó, como dijimos, Ley de Sociedades Comerciales. Como todos recordamos, la ley fue muy bien recibida, ponderada e imitada por países vecinos y se convirtió en un modelo, y las muchas modificaciones que a lo largo de más de 50 años tuvo la ley, tomaron el cuidado de evitar alterar su estructura y su metodología. Así, su parte general, que se consideró como uno de los mayores aciertos, se mantuvo como tal, más allá que algunos artículos
que están en ella contenidos fueron objeto de modificaciones y algunas de estas muy profundas. En el texto original, la existencia de la sociedad quedó subordinada a la adopción de uno de los tipos previstos en la ley y a su constitución regular. Solo en estos casos habría sociedad. Recurrir a la legislación societaria y quedar a ella sometido importaba, y aún hoy, convertirse en un sujeto que, según el caso, produce efectos de trascendencia, tal la atribución de personalidad jurídica. Para ello se requerirán dos caracteres indispensables: tipicidad y regularidad. Por otra parte, se vinculó el nacimiento de la sociedad al acto jurídico contrato, causalidad lógica, atento al carácter pluripersonal que también se exigió en aquel momento. ¿Qué pasó con la Ley 19.550 y el concepto de personalidad jurídica? Con la descripción de su artículo 2, la sociedad como sujeto de derecho con el alcance fijado por esta ley, que es lo que expresa ese artículo, la ley fijó su posición respecto a las personas jurídicas creadas, no solo con respecto a la naturaleza del sujeto y a los efectos del reconocimiento, sino también a la toma de posición frente a numerosas doctrinas que se discutían entonces, y la toma de posición lo inclinó por la doctrina de Ascarelli y habilitó a la aplicación luego del Instituto de la Inoponabilidad, que ha sido largamente ponderado. El texto original de la Ley 19.550 tuvo su modificación más importante en la Ley 22.903 y afectó el texto del artículo 54, al que se le agregó un tercer párrafo bajo la rúbrica inoponibilidad de la persona jurídica. La introducción de la inoponibilidad importó habilitar la imposibilidad de invocar la plenitud de efectos de una situación reconocida por la ley para ciertos sujetos. La sanción del Código Civil y Comercial, por conducto de la Ley 26.994, de ahí en más denominada Ley General de Sociedades, tuvo sus modificaciones introducidas en un anexo 2 del cuerpo normativo que integra con el Código, y recibió por conducto de esta reforma 48 modificaciones en su articulado. Recordemos algunas: la categoría de comercial suprimida para caracterizar a los sujetos, la derogación de la nulidad por atipicidad, la posibilidad de constitución del sujeto por una sola persona y la regulación de las situaciones societarias irregulares. Todos estos requisitos formativos de la figura personificada, harto diferentes a la que se tuvo mira en su regulación original. Todas estas disposiciones están expresando que nos encontramos ante profundas diferencias entre el texto original de la ley y el reformado, que exigen una configuración conceptual que las contemple y comprenda. Ello siempre y cuando mantengamos la posición de admitir la conveniencia de las partes generales como portada de las figuras particulares previstas legalmente. Tal circunstancia nos conducirá también a evaluar si conservaremos la técnica de la personalidad jurídica tal cual fue concebida, como modo de adjudicar los efectos jurídicos de la atribución de subjetivismo del hombre individual, o si, dejando los presupuestos habilitantes hasta ahora para su adjudicación y ante la aparición de situaciones nuevas, no equivalentes, se van a prever nuevas regulaciones o la extensión de las actuales para capturar dichos supuestos con base en aquellas situaciones, las nuevas, a la manera de las legal entities del derecho anglosajón. Volveremos brevemente sobre este asunto. En suma,
una técnica que acompañe la realidad del mundo natural, creando una ficción a las que se otorgan atributos especiales, y otros creados para hacer posible la manifestación de la voluntad del sujeto ficto, como son las técnicas organizativas y de imputación que las legislaciones se han preocupado seriamente en modelar. En este contexto destaca, y merecería reflexiones que no vamos a hacer en este momento, el tema de la división patrimonial y la noción de capital. Ingresa a la cuestión, como no podía ser de otro modo, el deslinde entre las normas imperativas que regularán la propia existencia y funcionamiento del sujeto personificado y las que resultan del ejercicio de la autonomía de la voluntad para arreglar la situación y los diversos asuntos patrimoniales que dicha actuación puede presentar. Deliberadamente se ha evitado hacer referencia al orden público para la adjudicación de tal carácter a las normas imperativas, en atención a que dicha cuestión excede del derecho societario propiamente dicho y encuentra respaldo en normas generales de aplicación común a diversas disciplinas. Adherimos aquí a la opinión de Rovira sobre el asunto, que compartimos plenamente, en cuanto a que el ámbito societario no reconoce normas de orden público, sino normas imperativas que no admiten pacto en contrario, y su calificación como tales resulta de una evaluación que el legislador realiza apuntando a la protección de derechos e intereses individuales. La cuestión de las normas de orden público hace a la política legislativa y de categorías legales que en ocasiones goza de un estatus que supera el derecho societario propiamente dicho y está condicionada no solo a las disposiciones de mayor jerarquía normativa, sino a las corrientes de pensamiento y mirada del legislador del momento y su evolución. Aquí teníamos una breve reflexión sobre el criterio dimensional que impera en el caso de aquellas sociedades que por recurrencia al ahorro público requieren un tratamiento de normas imperativas que tiene un mayor vigor que en el caso de las sociedades que no recurren a esta modalidad. Entre otras, también hay otras situaciones que merecen una mayor aplicación de normas imperativas. Tenemos también a continuación alguna reflexión sobre los organismos de control societario, a los que pensábamos referirnos, pero voy a tratar de sintetizarlos en la forma más breve posible. Primero recordando que ya las leyes no responden como respondió el original de la ley 19.550 al State Oriented Model, sino que estamos en otra concepción de los modelos que van a servir a las situaciones negociales. En todo caso, lo que sí se valora es la situación o la modalidad empática de los organismos de control con las situaciones que están buscando los particulares para la realización de sus negocios. Y que en este sentido, y sobre todo en aquellos casos en que hay normas imperativas, lo que hay que considerar es la naturaleza cooperativa que debe tener el ordenamiento societario. Dicho esto, y ya lamento no poder desarrollar un poquito más, pero creo que es preferible que terminemos a tiempo, queríamos simplemente señalar que ante nuevas situaciones que se vienen presentando en los modelos de negocios contemporáneos, es preciso analizarlas y otorgarles el tratamiento regular que les corresponde. En este sentido, un ejemplo de legislación que ha tenido en cuenta
estas realidades ha sido la sanción de la Ley 27.349, que incorporó a la Sociedad Anónima Simplificada de gran aceptación. En la ciudad de Buenos Aires, en lo que va del año 2025, el doctor Vito lo comentó en una reunión hace poco, que ya se habían constituido 1000 sociedades anónimas simplificadas. En palabras de Reutemann, en su obra sobre el tema, la Sociedad Anónima Simplificada importa un avance notable en la modernización de nuestro derecho societario y configura una tendencia en el derecho comparado. Y agrega, recoge las modificaciones de la era digital en cuanto impone la digitalización de trámites y responde al nuevo paradigma en cuanto a la legislación mercantil. Otro punto a destacar entre las nuevas situaciones son las nuevas modalidades de formación de capital, no limitado al que resultaba de los clásicos aportes, y los nuevos alcances que pueden otorgarse a las prestaciones accesorias, que eran un poco una especie de recurso de segundo orden y que pueden ser muy interesantes en la nueva naturaleza de emprendimientos. Otro régimen que captará nuestra atención es el del proyecto de incentivos para los grandes inversores, regulados en la Ley 27.742 y su tratamiento de las sociedades vehículos de proyecto único y de las sucursales dedicadas con independencia operativa y carentes de personalidad jurídica, todas estas situaciones que difícilmente podrían encuadrarse en una parte general de sociedades como la que tenemos. Lo mismo se podría decir de otros de temas de activos y activos digitales. Y en esta línea se encuentran también las iniciativas para el reconocimiento de la personalidad de la inteligencia artificial, que aun cuando se las objete, no puede dejar de reconocerse que traducen al extremo la doctrina del carácter instrumental de la atribución, configurativo de un recurso técnico absoluto, cuya utilización puede tal vez no haberse concebido con tal intensidad en su origen, pero que es necesario examinar en su evolución. Lo anterior nos conduce a la posibilidad de adjudicar la categoría y atributos de la personalidad jurídica y consiguiente regulación a situaciones de la realidad que no cuentan con los caracteres tradicionalmente reclamados para su ordenamiento. Bueno, aquí llegamos, hay dos situaciones más a las que me voy a referir, luego ya voy a concluir. Una, que con referencia a esto, el doctor Gebhardt, en opinión que compartimos, ha expresado que es preciso que el ordenamiento legal atrape, contenga esta nueva y provocadora realidad y que lo haga incorporando categorías que hacen al equilibrio y a la razonabilidad. El futuro de la regulación societaria. Nosotros tenemos una suerte de manifestación de la voluntad pública que se ha traducido en la creación de una comisión de reformas. De ella, solamente de la resolución de su creación, rescato que de algún modo habilita no ya las reformas, sino la sustitución de esa ley por otro texto, o sea que no tendría por qué limitarse solo a la reforma, y que con respecto a la ley de apoyo al capital emprendedor, la ley de apoyo al capital emprendedor que contiene a la ley de sociedad anónima simplificada, mantiene a esta ley fuera, en los considerandos por lo menos, mantiene a esta ley fuera de la Ley General de Sociedades. Por último,
que esta regulación del porvenir nos está inclinando hacia una suerte de decodificación del derecho societario, atento a los particularismos de que gozan cada uno de los sujetos, y que la regulación del porvenir va a exigir también la de un consiguiente derecho societario autónomo, escindido, en mi opinión, del Código Civil y Comercial, que cuenta con sus propias reglas de interpretación y aplicación, tratando de que se evite, ¿no es cierto?, la recurrencia a reglas del Código Civil para situaciones similares. Además de esto, me gustaría señalar la necesidad de contemplar situaciones originales en su organización, objetivos y actuación que requieran estructuras legales tendientes a su reconocimiento. Aspiramos que las sabias contribuciones de doctrinarios y maestros como Horacio Reutemann nos conduzcan a elaborar e interpretar los instrumentos técnicos que brinden las mejores estructuras para el funcionamiento de las organizaciones en orden al bienestar y la prosperidad general. Muchas gracias, María Celia, sinceramente. Y ahora vamos a pasarle la palabra al maestro Rovira. Bueno, gracias. Que ir a darse unas clases. Gracias por el título no merecido. Acá, ante todo, debo decir que realmente me invade una profunda alegría el poder participar de este homenaje al querido amigo Horacio Reutemann, con quien hemos compartido muchas horas de trabajo profesional y además también buenos tiempos de diversión. Y agradezco particularmente a Guillermo Mirraghi también por el haber tenido la deferencia de invitarme a participar de este evento. El tema que yo elegí es un tema que no es divertido, pero lo elegí porque es un tema en el cual Horacio Reutemann escribió larga y profundamente, como con la sapiencia que él suele expresarse. Y es la vinculación de los artículos 34 y 35 de la Ley General de Sociedades con el negocio en participación. Ustedes saben, ya en el Código de Comercio figuraba la figura del socio oculto y el socio aparente, y la figura del socio que trataba la Ley de Sociedades en el artículo 35. Con motivo del afán de la República Argentina por incorporarse a la OCDE, siguiendo su petición, en el año 2018 se sancionó un decreto nacional, un DNU, el DNU 27, que luego fue ratificado por la Ley 27.444, que modificó la Ley de Sociedades, cambiando sustancialmente la redacción del artículo 34 y el artículo 35 como estaba originalmente diseñado, tanto en el Código de Comercio como en la Ley General de Sociedades. La cuestión del socio oculto y el socio aparente que trata el artículo 34 es un tema que da lugar a mucho debate y pensamiento, y confieso que yo no tengo definida aún mi posición. Lo que sí les deseo transmitir, la preocupación que me genera encontrar una salida fácil a este embrollo que se ha generado como consecuencia de la desaparición del artículo 35 de la Ley General de Sociedades en su texto originario y la redacción actual. El artículo 34 trataba el caso del socio oculto y el socio aparente. Ese es un caso en donde aparece el llamado comúnmente testaferro o prestanombre, que sin ser socio presta su nombre para aparecer como tal. En los aportes y las instrucciones de cómo comportarse como socio provienen del socio oculto. Esa es una figura de simulación.
Durante la vigencia del Código de Comercio y de la Ley de Sociedades, la figura de esta, en tanto y en cuanto estaba regulada por la Ley de Sociedades y en su momento por el Código de Comercio, estaba catalogada como una simulación lícita. Encubría la realidad, pero no se presumía por la ley que no estaba destinada a generar ilícitos o perjudicar a terceros. A partir del momento en que el decreto 27 cambia la redacción del artículo 34 y prohíbe la figura del socio oculto y el socio aparente, esta simulación, que hasta ese entonces era lícita, pasa a convertirse, en mi opinión, en una simulación ilícita. La simulación ilícita trae varias consecuencias. Priva de acciones al socio oculto frente al socio aparente y además trae como consecuencia, en función de las reglas generales del Código Civil y Comercial, la nulidad del vínculo así establecido. La pregunta que uno se hace es que la ley, en su nueva redacción, establece con claridad que la figura del artículo 34 no es más aceptable dentro del marco societario y, consecuentemente, prohíbe la figura del socio oculto y el socio aparente. Si ello ocurriese, esa simulación pasaría a ser una simulación lícita con todas las consecuencias que anticipé recién. La figura del socio directamente es ignorada por la reforma. Es una figura que existió y existe probablemente más de lo que uno piensa que podría existir en la realidad. Esto está dentro del marco de lo que el Código Civil había previsto, que no era posible que se incorporaran socios a una sociedad sin el consentimiento de los demás socios. Pero sí permitía el Código Civil de que esa persona pudiera invitar a un tercero a participar con él en su relación de socio. Esa es la figura del socio. Figura lícita y permitida, como digo, en sus orígenes desde el Código Civil en adelante. La desaparición de la figura del socio, a primera vista, pareciera ser ofensiva. Pero cuando uno reflexiona un poco más esta cuestión, advierte que en realidad el legislador fue más sabio de lo que yo pensaba originalmente que era. Que al mismo tiempo en que se produce esta modificación del artículo 34 y 35, se suprime la sociedad accidental dentro del marco de la Ley de Sociedades. Desaparece la sociedad accidental y prevalece la idea de la doctrina italiana de concebir a esa relación como un contrato parciario en donde hay una participación de una persona con otra sin decirlo en forma ostensible. Lo puede hacer o no. Si lo hace, a partir del momento en que se descubre su participación, pasa a ser solidariamente responsable con el socio gestor. Bueno, la supresión del artículo 35, en consecuencia, en mi entender, implica que esta figura automáticamente deja de ser una figura societaria para convertirse en un negocio parciario, en un negocio de participación, en donde la relación jurídica previamente existente dentro del marco de la Ley de Sociedades pasa a quedar encuadrada en los contratos asociativos que el Código trata en el capítulo 16 del derecho de las personas, cuando trata de los derechos de las personas. Esta es una solución que a mí me parece satisfactoria y que permite mantener la figura del socio vigente sin ofender al ordenamiento y permitiendo de esa manera que el principio de la autonomía de la voluntad demuestre una vez más su existencia y eventualmente darle la posibilidad a las personas de utilizar la creatividad que da lugar
la definición de los contratos asociativos en el Código Civil y Comercial de la Nación, usando el principio de libertad de contenido, de libertad de forma, que específicamente se sientan en la regulación de los contratos asociativos. No pretendía ser mucho más extenso en esta materia, simplemente sentar la cuestión y fundamentalmente dejar planteada este intríngulis respecto de si la única sanción por la nueva regulación del artículo 34 es la responsabilidad que marca el artículo 125 de la ley, o también la nulidad del vínculo de ese socio aparente con respecto a los demás socios por razón de la simulación ilícita ahora que éste ha creado. Bueno, nada más, y espero que mi brevedad ayude a los demás expositores a poder extenderse. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Vamos a darle la palabra al profesor Caivano. Muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes. En primer lugar, muy agradecido por la invitación de la cátedra del doctor Mizrahi y muchas gracias a los organizadores que han estado atrás de este justificado y merecido homenaje al querido amigo Horacio. Por supuesto, el tema que elegí es un tema que intersecta dos cuestiones de las cuales Horacio se ha ocupado y mucho, que es el arbitraje y el derecho societario. Y en esto simplemente recordar algunos antecedentes acerca de lo que fue, lo que es y lo que podría llegar a ser el arbitraje en materia societaria. En primer lugar, recordar que el Código de Comercio lo incluyó como uno de los temas respecto de los cuales no era siquiera necesaria la existencia de una manifestación de voluntad para resolver las cuestiones por arbitraje. El Código de Comercio trazó uno de los casos que se conocen como de arbitraje legal forzoso, en el que el sometimiento a arbitraje no deriva de la existencia de un pacto entre las partes, sino de una disposición de la ley que manda resolver por arbitraje determinadas cuestiones. No fue, por supuesto, una innovación de Vélez y Acevedo, sino que fue tomado del derecho francés y del derecho español, y salvo la reforma de 1889, que atenuó un poco el rigor de esta disposición, permitiendo a las partes pactar en contrario, el sistema se mantuvo exactamente por 110 años, hasta 1972, cuando la ley 19.550 deroga la obligatoriedad del arbitraje societario. Esto no solo obedece en primer lugar a que el derecho francés ya hacía un par de décadas que había abandonado la obligatoriedad del arbitraje en materia societaria, lo cual era razonable que si el derecho argentino había inspirado esta norma en el derecho francés, acompañara en alguna medida el acomodamiento del derecho francés a la realidad. Pero también esta circunstancia de la eliminación de la obligatoriedad del arbitraje societario vino de la mano de una experiencia bastante traumática, porque la existencia de numerosos casos de arbitrajes que en la materia habían terminado finalmente en alguna instancia judicial hizo que el arbitraje en materia societaria no fuese simpático para ninguno de los redactores o de quienes estaban involucrados en la reforma de la ley de 1972, que directamente optaron por ignorar la existencia del arbitraje, no, por supuesto, eliminando la obligatoriedad, pero tampoco mencionándolo siquiera como una posibilidad de que las partes lo pactaran. Desde luego que la omisión,
eliminación de la obligatoriedad en ningún caso pudo haber significado que las partes no pudieran pactarlo. Pero como el arbitraje había caído en desgracia, salvo aquellos casos en los cuales las mismas sociedades estaban habituadas a incorporarlo y lo siguieron incorporando, fue un tema que en alguna medida pasó de largo. Pasó de largo hasta la sanción del decreto 677 del 2001, que bajo una forma diferente, en alguna medida trazó la obligatoriedad, aunque unilateralmente impuesta para la sociedad, no para el socio, del arbitraje en materias que hacen oferta pública de sus acciones. Pero independientemente de eso, es un caso muy particular, que fue confirmado después por la Ley de Mercado de Capitales. La cuestión es cómo la jurisprudencia durante bastantes décadas fue ingeniándoselas para reducir originariamente el ámbito de aplicación de las normas legales que exigían la obligatoriedad, hasta inclusive sentar la regla de que había ciertas cuestiones vinculadas con la materia societaria que, por afectar el orden público, no eran susceptibles de arbitraje. Hoy, de la mano de las disposiciones del decreto 677 y la ley que actualizó la Ley de Mercado de Capitales, y de la mano de bastante doctrina y jurisprudencia que fue generándose en torno a la inexistencia de razones fundamentales de orden público que impidieran la sumisión a arbitraje, pareciera que el arbitraje no hay un problema de arbitrabilidad en materias societarias que puedan impedir el recurso al arbitraje. Lo que existe en todo caso es, por un lado, la inexistencia de una cultura como la que existió originalmente para que las partes lo pactaran. Los temas que quizá puedan discutirse hoy, ya no estando en tela de juicio la arbitrabilidad y no estando en tela de juicio la posibilidad de que las partes pacten el sometimiento a arbitraje, son algunas pocas cuestiones respecto del alcance tanto ratione materiae como ratione personae. Cuando hablamos del alcance ratione personae de un acuerdo arbitral contenido en las normas de organización de una sociedad, la pregunta es ¿qué cuestiones son aquellas que deben resolverse por arbitraje? Naturalmente esto en buena medida dependerá de la forma en que las partes conciban el acuerdo arbitral contenido en los estatutos o en las normas de organización. Más complicado es el tema del alcance ratione personae, es decir, a quiénes alcanza el sometimiento a arbitraje contenido en estos estatutos. La primera duda es, ¿alcanza o no alcanza a la sociedad? Normalmente, todos sabemos que la sociedad es un sujeto distinto de los socios que la componen, por lo tanto, siguiendo el hilo normal de un razonamiento jurídico, la sociedad no debería, salvo que expresamente decida incorporarse a la disposición, no debería ser alcanzada por el acuerdo arbitral. Sin embargo, cuando uno ve en el derecho comparado, empieza a volverse a una suerte de mezcla de arbitraje convencionalmente pactado, pero con reglas que interpretan su alcance, porque tanto Brasil como Perú como España contienen normas acerca de la oponibilidad del acuerdo arbitral contenido en los estatutos a la misma sociedad, aunque la sociedad no sea técnicamente parte en el acuerdo. Ese es un tema que bien podría resolverse a través de una reforma legal, por lo menos aclararse. La otra cuestión es la oponibilidad a los nuevos socios. ¿Qué pasa con los nuevos socios que se incorporan a la sociedad? Los socios que, digamos, que acordaron originalmente la celebración del estatuto, no va a haber dificultades en entender que
prestaron un consentimiento válido para someterse a arbitraje. La cuestión es qué pasa con aquellos socios que se incorporan con posterioridad. Bueno, la aplicación de las reglas acerca de la sustitución de personas o la incorporación de nuevas personas a distintas relaciones jurídicas, como podría ser el caso de la cesión o el caso de la sucesión mortis causa, permite fácilmente entender que las disposiciones del estatuto, las disposiciones de un estatuto que contengan un acuerdo arbitral no tienen por qué no alcanzar a aquel nuevo socio que se incorpore, porque el nuevo socio acepta todas las reglas contenidas en el estatuto y no hay por qué hacer una excepción respecto del acuerdo arbitral si el acuerdo arbitral está contenido en ellas. El otro tema que puede ser complicado es qué pasa con aquellos socios que en una sociedad que originalmente no tenía un acuerdo arbitral decide incorporarla a través de una asamblea y el socio que vota en contra en la asamblea queda o no queda obligado. Bueno, acá el derecho comparado ha ofrecido algunas soluciones prácticas que no pasan por exigir la unanimidad para la incorporación de un acuerdo arbitral a los estatutos, porque esto todos sabemos lo que podría significar exigir cualquier unanimidad para determinados actos que terminarían implicando en algunos casos una imposibilidad de modificar las reglas de la sociedad. Algunas normas lo que hacen es exigir una mayoría agravada y algunas otras que no exigen una mayoría agravada, lo que dan a los socios es el derecho, a los socios disidentes es el derecho de receso si no están de acuerdo con la incorporación del acuerdo arbitral a los estatutos de la sociedad. Es decir, como ustedes ven, en alguna medida estamos volviendo no al concepto del arbitraje legal forzoso, como fue originalmente el del Código de Comercio, sino a una suerte de regulación mixta entre el cual la primacía del acuerdo de voluntad, expresando la voluntad de las partes de someterse a arbitraje, sea el corazón del tema, pero ajustado con algunas normas legales que puedan ayudar a interpretar fundamentalmente su alcance ratione materia y ratione persona. De modo que, era con la excusa de homenajear al querido amigo Horacio, estas eran apenas unas pocas reflexiones que a lo mejor pueden servir para las reuniones de la Comisión de Reforma de la Ley de Sociedades, quizá pueda tomarse algo de esto en cuenta. Muchas gracias. Bueno, y finalmente, no termina esto acá, después tenemos un vino de honor con Horacio en el sector de Pasos Perdidos, pero acá, en este escritorio, va a cerrar la reunión nuestro querido amigo, el profesor Gebhardt. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Es realmente un honor estar en esta mesa y convocado con el enorme esfuerzo del doctor Mizrahi para que este encuentro sean tan relevantes. Recién yo casi cuchicheaba, como en los partidos, los técnicos de fútbol, para que no lo vean en televisión, y decíamos, qué auditorio importante. Realmente yo estoy orgulloso de este panel, pero con un enorme honor y un enorme compromiso de dirigirme a ustedes, realmente es un honor. 1984. Un Congreso Nacional de Derecho Concursal nos había congregado en Riondo. Yo estaba, esto es una cuestión muy personal, pero la presencia de la querida doctora Díaz Cordero me hace acordar cómo nos recibió en su casa en la banda con su inolvidable negro Díaz Cordero. Allí estábamos y quiso la buena de Dios que este ahora veterano profesor que les habla tuviera la dicha de sentarse en una mesa de debate con quien solo conocía por su obra, que ya era muy importante a pesar de la juventud de Horacio. Recuerdo el episodio y mi memoria no borró el pánico escénico que suponía interactuar con un jurista joven, cordobés además,
pero ya consagrado por su obra, como era Horacio. Cuando, después de mi modesta intervención, recibí un gesto de aprobación dirigido sincera y alentadoramente por Horacio hacia mí, empecé a quererlo. Pero no por ese generoso guiño que llevo en mi memoria, sino porque comencé a tratarlo sin las ataduras que apretaban mi labor inicial en la docencia y en la academia, sino a conocer varias cosas de su personalidad. Primero, su llaneza y su sencillez, propia de los grandes. Segundo, la solidez de sus pensamientos y enseñanzas. También su generosidad, que podemos ver traducida en su entrega hacia los jóvenes que ha formado y que incluso acá se comprometió a seguir formando, según nos dijo recién. Y por fin una inclaudicable vocación por el conocimiento y la investigación. La vida en estas 4 décadas más largas, ya del 84, nos deparó varios encuentros sociales, profesionales, siempre gratos. Y en lo personal, Horacio se transformó para mí en un referente, como para muchos, un referente imprescindible en las disciplinas académicas que él abordó en su monumental obra escrita y que fueron comunes a las que abrazamos muchos de los que estamos acá, el derecho societario y el derecho concursal. Horacio fue actualizando permanentemente su obra. Por ejemplo, ese monumento que es el comentario a la Ley de Sociedades Comerciales que prologó Galgano en 2006, que presentó Ángel Rojo ese mismo año en ocasión de una visita que nos hizo a un Congreso Nacional en Rosario. Esa actual ley general, ahora denominada, cuenta con la reciente publicación de su comentario, de su reciente actualización. Pero hoy voy a hablar de otro tema que ha ocupado mucho a nuestro homenajeado, una pieza fundamental de su obra que es relativa a los efectos de la quiebra sobre los contratos preexistentes. Y déjame, Horacio, hacer una transcripción de algo que se lee allí al comienzo, textual. Ello ha permitido valorar no solo su innata vocación y profunda fe en el derecho, donde hay algo de herencia, ¿por qué no decirlo?, sino también las dotes de investigador serio y consciente. Esto lo afirmaba Héctor Cámara en el prólogo que le hacía a esta obra de Horacio, que era su tesis doctoral en 1973. Pasó medio siglo, decía que Horacio actualizaba las obras y en 2005 lo hizo con la colaboración de José Di Tulio, otro brillante jurista cordobés. Y hoy muchas de sus reflexiones han recibido la influencia y obligadas mutaciones impuestas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y a eso quiero referirme brevemente, créanme, a 3 temas que han impactado especialmente en aquellos comentarios de nuestro querido Horacio. Primero, referidos al boleto de compraventa inmobiliaria. No los voy a fastidiar con los antecedentes que se gestaron con un plenario de 1967 de la Cámara Comercial, donde se dispuso la inoponibilidad de los boletos en una situación en la que el país sufría una crisis de vivienda, como siempre, por cierto, y a pesar de ello, la Cámara Comercial, aferrada a la letra de la ley, declaró la inoponibilidad de este tipo de boletos. Yo creo que la conmoción que generó ese plenario de 1967 generó al año siguiente que en la reforma de la 17.711, en 1968, o sea, apenas un año después, se incorporara una norma de estricto carácter concursal, como era el 1185 bis, el 1185 bis, que estableció la doctrina exactamente inversa que había establecido el plenario Lossi con Socha en el 67.
y de ese modo intentaba paliar esta crisis interpretativa, esta crisis jurídica que derivó en crisis sociales de gran relevancia. Pero a los pocos años, quizá para evitar abusos de la oponibilidad que establecía el 1185, la Ley de Concursos de 1972, en su artículo 150, limitó la eficacia de los boletos, estableciendo que debían referirse necesariamente a un inmueble que tuviera destino de vivienda. Lo cual, más allá de tener una loable intención, constituyó un requisito ampliamente criticado, incluso por considerárselo inconstitucional. Reutemann precisamente lo criticó duramente, como también lo hizo Rivera, que cuando le tocó convertirse junto con nuestro querido doctor Vítolo en redactor de lo que hoy es la ley 24.522, se ocuparon de eliminar el referido recaudo relativo a la vivienda. El actual 146 de la Ley de Concursos y Quiebras consecuentemente prescinde de ese recaudo, mas ha recibido 20 años después un claro impacto devenido del artículo 1171 del Código Civil y Comercial sancionado en el 2015 y, de alguna manera, por lo establecido en el capítulo 3 del título preliminar relativo a la buena fe. De ambas referencias normativas debemos considerar como un nítido cambio en la regla del artículo 146 de la Ley de Concursos y Quiebras que el boleto que se pretende oponer a un concurso debe tener fecha cierta, recaudo que no aparecía en la norma, ¿no es cierto? Y ciertamente debe ser de buena fe. Reutemann allá en el 83, bien digo, 73, perdón, 73. En la recordada obra sobre los efectos de la quiebra sobre los contratos preexistentes, sostuvo que la buena fe es un principio rector en materia contractual, es el predicado general que se encuentra en toda la vida del derecho, y esto es lo que ha recogido precisamente el Código Civil y Comercial en el título mencionado. Otro contrato también que voy a tratar todavía más brevemente, el contrato a término, bastante poco frecuente, que el doctor Reutemann trabajó con mucha profundidad en la obra que estamos comentando. El artículo 157 de la Ley de Concursos, la del 72, fue mantenido prácticamente de modo textual por el artículo 153 de la Ley de Concursos y Quiebras. Y recogió esa ley del 95 tres conceptos o tres hipótesis que se conservan incluso ahora en el Código Civil y Comercial con los cambios que voy a mencionar luego. Las hipótesis, bueno, no las voy a contar ahora porque están repetidas y me parece que no hace falta, pero sí quiero detenerme brevemente en el impacto, en la injerencia que tiene la sanción del artículo 1429 del Código Civil y Comercial, que regula precisamente cuestiones vinculadas a los contratos a términos. Y si me permiten la transcripción o la lectura del artículo, en lo pertinente, diremos que los contratos celebrados en una bolsa o mercado de comercio, en tanto éstas sean autorizadas y operen bajo control estatal, se rigen por las normas dictadas por sus autoridades y aprobadas por el organismo de control. El artículo sigue, es bastante extenso, pero centralmente lo que me interesa destacar es que este precepto ordena que las normas que dicten las entidades autorizadas, por ejemplo una bolsa de comercio, y que estén aprobadas por el organismo de contralor, pueden prever la liquidación ante eventos como el concurso o la quiebra de una de las partes. El impacto que esto provoca radica en que estas normas reglamentarias pueden disponer una solución diferente a la que establece el ordenamiento concursal. Por eso me pareció importante destacarlo. Concluyo con dos reflexiones relativas al contrato de fianza y al beneficio de exclusión. El elemento normativo sobre el que quiero llamar la atención
lo constituye ahora el artículo 1584 del Código Civil y Comercial, en el cual en su inciso A dispone que el fiador no puede invocar el beneficio de exclusión si el deudor se ha presentado, esto es textual, en concurso preventivo. Lo modificaría, pienso que es que se encuentre, que se haya abierto su concurso preventivo, o que haya sido declarada su quiebra. La regla es claramente diferente al Código de Vélez, que en el 2013, inciso quinto, limitaba la excepción a la invocación del beneficio de exclusión al caso de que el deudor hubiese quebrado. El modo de resolver la cuestión por el Código Civil y Comercial de la Nación ha sido objeto de comentarios divergentes. Así pues, para Nicolás Negri, que analizó la norma en el Código comentado de Rivera y Graciela Medina, ha tomado, dice Negri, un camino adecuado, toda vez que, en definitiva, lo que es presupuesto objetivo, tanto del concurso preventivo como para la quiebra, es el estado de cesación de pagos. Coherente con esta reflexión, Negri se plantea la duda sobre qué hacer con el acuerdo preventivo extrajudicial cuando no está precedido de una situación de insolvencia, pero bueno, es un tema que queda allí abierto y no resuelto por el Código Civil y Comercial. Nuestro querido Alejandro Borda, que nos acompaña hoy, que estudió como pocos modernamente el contrato de fianza, discrepa con la solución instaurada en este artículo que mencioné, apuntando que tratándose de supuestos tan disímiles no cabe hacer la asimilación comentada que hace el legislador. Por mi parte, tengo la convicción de que la solución del Código Civil y Comercial es la adecuada y que al respecto juega no solo la fundamentación que hizo Negri, que mencioné recién, sino especialmente porque en estos casos la ley debe atender especialmente a la adecuada protección al crédito y no tanto al fiador que asumió su garantía, consciente de la obligación que debía afrontar frente al incumplimiento. Concluyo este breve comentario dando testimonio del prestigio, de la bonomía y de la enorme calidad humana de Horacio Rodman. Por supuesto que quiero agradecer, pero quiero contar cuál es la relación que tengo con esta gente y con muchos más. Cuando Guillermo me llamó para decirme a quiénes invito, le contesté, mira, yo sigo la regla de Roberto Carlos. Yo en estos 58 años coleccioné 1 millón de amigos. De manera que a quien invites, para mí va a estar bien y estoy seguro que van a aceptar. Y la elección ha sido magnífica, pero entre ese millón de amigos podrían haber estado acá los demás y lo hubieran hecho con el mismo afecto con que yo he recibido hoy. Pero quiero contar un par de cosas. Alfredo y María Celia nos conocimos en el año 1977 en un célebre congreso que hubo en la ciudad de La Cumbre, en donde 5 años después de sancionada la ley de sociedades comenzamos a estudiarla. Y se creó una cofradía entre los 300 participantes de ese congreso, de los cuales muy pocos sobrevivimos. Rafael, Dante, Daniel, los profesores que nos acompañaron, casi todos, la mayor parte ha quedado en el camino. Pero ¿qué pasó en estos casi 50 años de estudio, que ahora va a haber el 16 Congreso en el mes de septiembre? Que todos los estudios sobre la ley de sociedades se hicieron a partir de esa cofradía, de ese conjunto de jóvenes que éramos en aquella época, hasta nuestros días, y no ha habido reforma a la ley de sociedades que no haya pasado por el tamiz de ese grupo de estudio. Y eso ha sido muy importante. Al margen de eso, hubo un gran partido de fútbol, del Interior contra
la capital federal, en donde los provincianos le ganamos por 7-0. El arquero en esa época era el doctor Banasco, que Carlos Banasco era el que está allí acompañándonos, que era el arquero y era a la vez inspector general de justicia, y decía: pateen contra el arco porque a la inspección le pasa cualquier cosa. Fue culpa del árbitro, Carlos. Y por supuesto, amigos en todo este tiempo. Con Roque generamos una amistad a partir de un curso que yo organicé en el año 2000, que se llamó Máster en Derecho Empresario, a imagen y semejanza de las dos maestrías importantes que se dictan en la capital federal, y tuvimos la suerte que todos los profesores eminentes de Buenos Aires vinieran a participar de ese curso. Y allí profundizamos nuestra amistad, porque teníamos, como él ha señalado, un común interés en introducir en la ley de sociedades, todavía no lo hemos logrado, pero ya no se aflijan, ya va a llegar, la obligatoriedad de la cláusula arbitral, y esto generó un desarrollo intelectual, pero también personal y profesional. Y hemos tenido la suerte de, en un arbitraje muy importante, que nos tocó ser representantes designados por partes contrapuestas a nosotros dos, de elegir al doctor Gebhardt para que fuera el presidente de ese panel. De manera que lo que comenzó en la actividad intelectual se proyectó luego en la actividad profesional, y vaya que sí fue importante, porque no estábamos totalmente de acuerdo. El laudo no trascendió por otras razones, pero a pesar de nuestra profunda discrepancia jurídica, amigos como siempre. Y finalmente con Marcelo, además de la anécdota del año 84, cuando él publicó el comentario a la ley de concursos, primero la obra con Fassi y luego la que continuó él personalmente, cuando nosotros tuvimos que escribir muchos años después otro comentario de esa ley, fue un punto de referencia que hemos seguido muy de cerca. De manera que esto podría decir de cada uno o de cualquiera de los que hubieran podido integrar este panel, que se cuentan, como yo digo, entre ese millón de amigos. Finalmente, ya que lo veo a Daniela aquí, lamentablemente Julio Rivera no está hoy con nosotros, les quiero contar una anécdota muy simpática de esto de la industria editorial y cómo nos ha ido a nosotros en la vida. Cuando ellos redactaron la ley de concursos en el año 1995, hicieron una exposición del proyecto que se iba a sancionar a fines de ese año en la ciudad de Mendoza. Y allí varios de los que asistimos, me acuerdo Ariel Dazo estaba sentado al lado mío, comenzamos a interesarnos vivamente en lo que ya era materia de nuestro trabajo, en nuestro desarrollo, empezamos a profundizar en el estudio de la ley. La cuestión es que la ley se sancionó y ellos dos comenzaron a redactar un comentario. Y yo, por mi parte, hacía lo mismo. Y coincidimos en el editor. Entonces el editor dijo: no puedo publicar dos obras, y me invitó a que me incorporara con ellos al trabajo, y lo hicimos juntos, y ellos muy generosamente aceptaron que yo interviniera. Esa primera parte es una deuda de gratitud que yo tengo con estos dos grandes amigos, grandes juristas, que me permitieron estar al lado de ellos en la redacción. Pero acá viene la anécdota. Se sanciona la ley y nosotros terminamos el comentario hacia fin de octubre o de septiembre del año 95, y rápidamente terminamos ese libro, que era bueno, tenía tapas rojas, lo recuerdo exactamente,
Y ustedes recuerdan que cuando no había internet y no había todos estos medios digitales hoy para acceder a las leyes, en la calle Libertad y en la esquina de la Valle se vendía impreso, salió la nueva ley, etc. Bueno, como este libro salió antes de que estos contrabandistas del derecho pudieran vender la ley impresa, la nuestra se vendía en la calle como salió la nueva ley. Así que el Rivera Roitman Vítolo circulaba de esa forma. Un libro en la industria editorial del derecho, si vende 200 ejemplares, recupera la inversión. Si vende 500, es un éxito. Y si vende 1000, es un bestseller. Lo cierto es que nosotros, de muy buena fe con nuestro editor, le vendimos los derechos de autor y nos pagó una cifra muy razonable de lo que representaba para nosotros esa venta. Pero esa ley que se vendía en Lavalle y Libertad alcanzó la módica cifra de venta de 7.000 ejemplares. Y por supuesto, nosotros que habíamos vendido la edición no obtuvimos ningún tipo de rédito. Pero tenemos el placer de estar en todas las bibliotecas. Y de allí vino una segunda edición en la cual el editor, para compensar el beneficio tan grande que él tuvo, nos volvió a comprar los derechos de autor, pero hizo un plan canje. Entonces todos los que habían comprado la primera compraron esa segunda edición en 3 tomos. Bueno, y así siguió, y ya llevamos 4 ediciones, y con todo el respeto por los autores y los colegas, es el libro más consultado, o por lo menos el que vemos más citado, y nos ha dado grandes satisfacciones. De esta tengo 1000 anécdotas que podría contar, pero quería referirles porque es muy simpática y porque ha sido parte de la cosecha que hemos tenido en estos años. Les agradezco a ustedes, queridos amigos, que han participado, el afecto, las referencias, los libros. Parece que se escribieron muchas cosas, yo ya me había olvidado, y ojalá que siga sirviendo todo esto. Muchas gracias.